Acción Cristiana Mundial, un ministerio para llevar el Evangelio donde haya un oído que escuche y un corazón abierto a Dios. El odio es un sentimiento que generalmente es propio de los humanos, aunque se ha manifestado también en ciertos animales, particularmente cuando han sido agredidos previamente o han sido enseñados por el mismo hombre. Las razones, entre comillas, para que surja el odio pueden ser de lo más variadas y podríamos ensayar ahora mismo una larga lista con el riesgo de que se quede un montón fuera de ella. Así que no voy a hacer tal cosa, sino más bien a tratar de entender qué ocurre en la mente y en el corazón de quien ha abrazado al odio como un compañero de camino en vez de elegir al amor, conforme nos manda nuestro Salvador Jesucristo en varios pasajes de su palabra, como se recoge, por ejemplo, en el Evangelio de Mateo, capítulo 22, versos 37 al 39, con las siguientes palabras. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y lo ratifica por medio del evangelista Juan en el capítulo 13, versos 34 y 35 de su evangelio, diciendo: Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Desde la perspectiva de la psicología, el odio es un sentimiento intenso y negativo que implica un fuerte rechazo hacia alguien o algo. Puede surgir de experiencias de dolor, miedo o frustración y suele estar asociado con sentimientos de ira, resentimiento, venganza y deseo de causar daño. Es un sentimiento complejo que puede afectar profundamente las relaciones y el bienestar emocional. En la psique de quien odia, este sentimiento puede generar un estado de tensión constante y provocar lo que se conoce como rumiación, es decir, un enfoque constante y repetitivo en pensamientos negativos hacia el objeto de su odio. Esto puede llevar a un aumento del estrés y la ansiedad y a largo plazo puede contribuir a problemas de salud mental como la depresión y dañar el bienestar emocional. Había indicado que el odio puede surgir de experiencias de dolor, miedo o frustración, y es verdad, pero de cada una de estas experiencias puede derivarse otras más específicas, como por ejemplo la envidia, la baja autoestima, el celo, la desigualdad y la discriminación, entre otras muchas. Un sinónimo de la palabra odio que varias veces se utiliza en la Biblia es aborrecer. Y allí se nos enseña que aborrecer lo malo y seguir lo bueno es algo que debe hacerse. Así, en Proverbios 8:13 podemos leer: el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Por su parte, Pablo en su carta a los Romanos capítulo 12 versos 9 nos instruye: el amor sea sin hipocresía, aborreciendo lo malo, aplicándoos a lo bueno. De modo que sí, a los hijos de Dios también se nos enseña a aborrecer o a odiar, pero en otro sentido. Es a lo malo que uno debe aborrecer u odiar. Contrario a las enseñanzas bíblicas, el mundo en su mayoría aborrece la verdad, sobre todo cuando desnuda sus errores. Es obvio y completamente comprensible que cuando alguien anda por caminos de oscuridad, de pecado, de error o de ignorancia, detesta a quien es distinto, porque se siente inferior y que está bajo juicio, y eso no lo soporta. La fábula de la serpiente y la luciérnaga es muy ilustrativa para comprender esto. Cuéntase que una vez una serpiente empezó a perseguir a una luciérnaga y ésta huía rápido de la veloz depredadora.
Pero la serpiente no pensaba desistir. Así que la luciérnaga huyó un día y ella no desistía. 2 días y nada. Al tercer día, la luciérnaga paró y fingiéndose exhausta dijo a la serpiente, espera, me rindo, pero antes de atraparme permíteme hacerte unas preguntas. No acostumbro a responder preguntas de nadie, dijo la serpiente, pero como te pienso devorar, puedes preguntarme. Entonces la luciérnaga dijo, ¿pertenezco a tu cadena alimenticia? La serpiente respondió, no. ¿Te hice algún mal? Continuó la luciérnaga. La serpiente dijo, no. Entonces, ¿por qué quieres acabar conmigo? Y la serpiente dijo, porque no soporto verte brillar. La luciérnaga quería entender la situación, pues la actitud de la serpiente le parecía sin sentido. Una vez enterada de la envidia de la serpiente, se limitó a sonreír y volar más alto y rápido aún, con lo que la serpiente se quedó con ganas de ese bocado tan luminoso que demostró estar fuera de su alcance. En un guiño final de su luz, el bichito alado le gritó a la serpiente muy por encima de ella, es hora de que aprendas a brillar tú misma de un modo tan hermoso que aún nosotras, las luciérnagas, observemos con admiración tu gran resplandor. Fin de la fábula. Hay también casos en los que se ha caído en un error o engaño habiendo sido previamente férreos defensores del engañador o de la tesis engañosa, generalmente sin haberse ocupado lo suficiente en buscar la verdad, ante lo cual, descubierto el engaño, en lugar de expresar repudio hacia el hacedor del engaño, el engañado desarrolla un rechazo y odio hacia quien previamente le había advertido de buena fe sobre su equivocación. La mitología griega cuenta de un personaje llamado Casandra, hija de Príamo y Hécuba, una princesa troyana que poseía una extraordinaria belleza, al punto que el dios Apolo se enamoró perdidamente de ella y le ofreció el don de la profecía a cambio de que sea su amante. Pero Casandra, luego de aceptar el don de la profecía, rechazó los amores de Apolo, por lo cual éste le escupió en la boca como maldición, manteniendo el don, pero envenenándolo, para que pudiera predecir el futuro y advertir a la gente sobre cualquier tragedia, pero al mismo tiempo que nadie pueda creerle. Y Casandra no pudiera hacer nada para convencerlos. Por este motivo, todas y cada una de sus premoniciones y advertencias acerca de los funestos acontecimientos que se cernían sobre su ciudad Troya fueron desoídas una a una, para desgracia de los troyanos. A esto, la psicología ha dado el nombre del complejo de Casandra e incluso hace varios años se hizo una película llamada 12 monos, que quien desee puede buscarla y verla. Pero lo que quiero resaltar en el mito de Casandra es el rechazo de la gente al conocimiento de la verdad y la posterior reacción de los engañados contra Casandra, es decir, contra quien les había advertido de lo que vendría y no le creyeron. Algo similar sucedió recientemente con aquellos inyectables que han causado grandes daños a la salud y hoy el mundo lo sabe. Esta reacción de hostilidad generalmente ocurre en quienes tienen un ego agrandado, entre quienes se cuentan los médicos y otros profesionales vinculados a la ciencia y al servicio sanitario, quienes en lugar de apuntar contra los engañadores, fijan la mira sobre quienes les advirtieron oportunamente, pues se sienten muy mal al verse en su real dimensión, viéndose empequeñecidos en el estado actual. El Evangelio de Cristo, las llamadas buenas nuevas, que nos han permitido conocer la verdad sobre la vida eterna, guardan gran similitud con aquella situación vivida recientemente a la que me acabo de referir, con la diferencia de que aquí no está en juego simplemente la salud y la vida física, que a fin de cuentas la perderemos cualquier día tarde o temprano. Muchas veces nos encontramos con personas
que no solo rechazan la palabra de Dios, sino que literalmente odian al Evangelio de Cristo y odian a quienes lo predican. Y esto ha sucedido desde tiempos tempranos, cuando persiguieron y asesinaron a los apóstoles, y continuó a través de los siglos, principalmente en regiones de Medio y Lejano Oriente. Cierto día, en una audiencia judicial, me referí a la verdad en términos de lo que a Dios le agrada y lo honra, ante lo cual el abogado de la parte contraria manifestó con mucha soberbia que no meta a Dios en mi argumentación y que lo deje fuera de la puerta, porque Dios no tenía nada que hacer en esa audiencia. He escuchado y leído muchas veces cosas similares de manera personal y en las redes sociales también, por personas que literalmente odian todo lo que les huela a Dios o al Evangelio de Cristo. En el Evangelio según San Juan capítulo 15 versos 18 y 19 leemos lo siguiente: si el mundo los odia, sepan que me ha odiado a mí antes que a ustedes. Si ustedes fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero como no son del mundo, sino que yo los escogí de entre el mundo, por eso el mundo los odia. Este pasaje debe recordarnos varias cosas de primordial importancia, como son que nuestra esencia espiritual no es de este mundo y que somos odiados, aunque solapadamente a veces, porque no somos como el resto de los pobladores de la tierra, de entre los cuales hemos sido escogidos por Dios. Según cierto comentarista, el mundo es la mente colectiva o de la muchedumbre, donde está detenida la humanidad en más de un 90%. En esa mente de manada, los pensamientos son lo que en psicología se denomina mente colmena, aborreciendo todo lo que huela a religión, manteniendo su atención en la vanagloria de la vida. Mientras tanto, la epístola conocida como Primera de Juan, en el capítulo 2, versos 15, 16 y 17 nos enseña: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. En el mundo reina el egocentrismo, que podría definirse en la frase: quítate de allí para ponerme yo en ese lugar. Cada cual se preocupa únicamente por lo suyo y odia todo aquello que pueda amenazar sus intereses o su ego. La búsqueda del placer por cualquier medio es su objetivo, y los cristianos somos una amenaza para conseguir sus propósitos, pues los principios y valores que han sido los fundamentos sobre los cuales se ha levantado la familia y se ha consolidado la sociedad son eminentemente cristianos y son un estorbo para constituir la sociedad del futuro dirigida por el anticristo, bajo el control de una legislación mundial única, donde cada estado-nación sería solo una satrapía dirigida por gobernadores serviles a un gobierno planetario, el gobierno del anticristo, donde nadie podrá comprar ni vender nada si no está sometido a aquel nuevo sistema. Pero somos una piedra en su camino. Por eso la gran persecución contra nosotros ya está programada. 2025 se pinta como un año de eventos cruciales para el pueblo de Dios. Estemos alertas a los acontecimientos y mantengámonos en oración constante, venciendo al mal con el bien, conforme nos es enseñado por Pablo en su epístola a los Romanos, capítulo 12, verso 21, que dice: no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien al mal. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, tu palabra nos enseña que eres amor y que quien permanece en el amor permanece en ti y tú en él. Te pedimos que permanezcas en nosotros, que el odio no entre en nuestra vida y que quienes nos odian no puedan lograr nada contra nosotros, tus hijos.
haznos invisibles ante los ojos del mal y protégenos con tu mano poderosa, pues si tú estás con nosotros, nadie podrá contra nosotros. En el nombre de Cristo nuestro Salvador te lo pedimos. Amén. Si le ha gustado este mensaje, compártalo con amigos y familiares para que este ministerio se expanda y suscríbase a nuestro canal para no perderse futuros mensajes.